Pineda, desde aquí desde el local de nuestra iglesia. Les saludamos a la distancia a cada uno de ustedes, esperando que la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre. Ese es el mayor deseo del pastor Mauricio Pineda para con cada uno de ustedes. Les saludamos, un abrazo a la distancia, un beso a todos aquellos, mis hermanos en la fe y amigos que me están escuchando. Que el Señor les bendiga en gran manera. Bendito sea el Señor. Una vez más estamos tratando de llevar la bendición a sus respectivos hogares, de entrar a su casa, entrar a su corazón. Cada vez que usted abra el Facebook y pueda incorporarse con la iglesia pentecostal El Monte Sinaí, ahí va a encontrar al pastor Mauricio Pineda con estos mensajes de bendición, con estos mensajes que son de grande bendición en estos días que estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo los últimos días, estamos en épocas de esperar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor dijo que vendría. Aún dijo el Señor, cuando veáis todas estas cosas, dijo el Señor, erguidos porque mi venida está a las puertas. Y hay cosas, hermanos, que indiscutiblemente los tiempos los hablan a través de todas estas cosas. Hablábamos el domingo pasado que todos los haremos comparecer ante el tribunal del Señor, que todos moriremos, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y esa es una realidad que no la podemos apartar de nuestra vida, desde que tenemos nosotros conocimiento de la historia. Todo hombre que nace tiene que morir. De una o de otra forma, las personas mueren. Todo lo que viene a este mundo, vamos de paso. Pero de igual manera, mientras estamos en este mundo, deberíamos de aprovechar bien el tiempo, dándole la gloria al Señor, ya que el tiempo es corto el que tenemos en esta tierra. Los creó Dios para eso, para su alabanza, para su gloria, y los dio un tiempo corto el Señor, para que nosotros demostremos en ese tiempo corto que tenemos, si estamos de acuerdo en unirlos a la alabanza con los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, a darle a Él la honra que Él solamente se la merece. Debido a eso, pues venimos cada día nosotros meditando en que los tiempos se van acabando, puesto que la vida, según por un lado y por otro, vamos viendo las señales que los va dando a través de los tiempos. Vamos viendo no solamente las enfermedades. Yo me acuerdo cuando vino una enfermedad que le llaman el SIDA. La gente se preocupó tanto por esa enfermedad. Pero el SIDA no se fue, se quedó. Y la gente moría del SIDA hasta que ahora, pues hoy en día, algunos se han acostumbrado incluso a vivir con ese virus, que es un virus mortal que mata a la gente también, pero ya no se oye mucho eso. De manera de que los virus vienen y algunos vienen para quedarse. Unos son mortales, como el que tenemos ahora en día, pero de una o de otra forma el hombre tiene que morir. Pero el asunto ¿estamos preparados nosotros para eso? Para poder enfrentar la realidad de la vida, porque en parte la vida comienza cuando nacemos, y termina cuando morimos. La vida física de la cual estoy hablando, la vida espiritual continúa, porque esto no para, ya que es Dios. He dicho en algunas ocasiones, Dios, Él es eterno y Él los creó a nosotros, y la palabra dice que Dios los hizo a su imagen y a su semejanza, los hizo como Él. Dios hizo al hombre para que fuera eterno, de manera que el hombre muere
Pero dice el apóstol Pablo que muere, descansa de sus tareas, pero sus obras con ellos siguen. Quisiéramos entrar a lo que es la palabra del Señor, siempre en el libro de Daniel, capítulo 12. Este libro es muy importante, de capítulo. Daniel es un libro profético, tanto que se llevan de la mano con el libro de Apocalipsis, que lo que Daniel habla en Apocalipsis se relata de una forma más clara, pero en este pasaje que yo quisiera hablarle a usted en este momento, en el Daniel capítulo 12 y versículo 4, donde esta profecía ya se está cumpliendo en estos días en los cuales estamos viviendo. Daniel capítulo 12 y verso 4. La palabra del Señor la vamos a leer. Si usted tiene su Biblia por ahí, puede leer conmigo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Una vez más. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Padre, te bendigo y te doy la gloria por haberme permitido leer esta palabra tan preciosa, Señor, llena de poder y de gloria. Dios mío, te ruego, Señor, que este espacio, Señor, que vamos a predicar tu palabra, Dios mío, sea de bendición para aquellas personas, Señor, que lo escuchen, que lo puedan, Señor, sintonizar y puedan, Señor mío, puedan alimentarse, Señor, con esta palabra. Solamente quiero ser un conducto para que tu palabra, Señor, fluya, Señor, y pueda ser de bendición para todas aquellas personas, Señor, que están esperando un consuelo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Hablábamos acerca de este gran profeta y para que tengamos un conocimiento, hemos predicado dos mensajes, y por no decir tres mensajes ya, del capítulo 1, desde el capítulo 12 y versículo 1 hasta el 4 que ahora hemos tomado. Y Daniel habla en esta porción de este capítulo una profecía tocante a Israel, tocante al pueblo de Dios. Israel ha sido un pueblo que todo el tiempo ha esperado en su Creador. Israel todo el tiempo ha sido un pueblo que ha esperado en su Dios y que se caracteriza como el pueblo de Dios. Y a medida de los tiempos, la palabra del Señor dice que ellos esperaban un redentor. Lamentablemente ellos esperaban que naciera de un rey, porque puesto que venía a reinar. Pero se desconsolaron cuando verdaderamente Jesús no nació de un rey. No nació en un palacio, ya que en aquellos tiempos cuando Jesús nació, Israel estaba siendo gobernado por Roma. Y estaba en el reinado un hombre totalmente pagano. Y Dios no podía nacer de una descendencia inmunda, sino que tenía que Dios venir. Desde el principio dice la palabra del Señor que Él venía con un corazón humilde, porque venía representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Venía el Señor representando aquel sacrificio aceptable delante de nuestro Dios, que Dios quería un sacrificio que fuera sin mancha y sin arruga. Y el único lugar para que el Señor naciera, que en aquellos días estaba tan corrupta la humanidad, había guerra en Israel, había conflicto en Israel, Israel había sido invadido por Roma, y así, de esta condición, Roma estaba gobernando a Israel. Pero Jesús viene y nace en ese ambiente. No podía nacer del rey Herodes. Usted sabe quién era el rey Herodes y qué mente tenía Herodes y qué era lo que Herodes hacía. La palabra del Señor dice que Herodes era un hombre que era 100% pagano. Pero Dios quiso manifestarse en una mujer que se llamaba María, un hombre que se llamaba José. Y nace el Señor de esa familia humilde, de esa familia que prácticamente no tenía lugar, pero ni a dónde vivir prácticamente. Ya que el Señor dice que no tuvo casa donde naciera, sino que Él nació en un pesebre. Junto con el ganado, junto con las ovejas, junto con las vacas, el Señor nació en un pesebre, porque no tenía un lugar donde nacer. Y cuando Jesús nació, también tuvo que salir huyendo, porque dice la Biblia que Herodes quería matarle. Herodes hizo una matanza de niños, queriendo matar al Mesías, porque se decía, basado a las profecías, que Jesús venía para reinar. Venía para reinar sobre Israel. Venía para reinar sobre aquellos que verdaderamente aceptaran el sacrificio. El Señor venía con ese propósito, y Él viene y nace y comienza su calvario. Desde su nacimiento comienza a huir, y Herodes comienza a matar gente, comienza a matar los niños. ¿Qué culpa tenían los niños? Ninguno, pero Herodes tenía miedo que le quitaran el reinado. Y Jesús no venía a buscar reinados terrenales. Jesús, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús no venía para gobernar, para reinar solamente en Israel. Jesús venía para reinar en todo lo que Él había creado, en todo lo que Él había hecho desde el principio. Ya que la palabra del Señor dice en Juan que en el principio Él era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Él no venía para reinar sobre Israel. La palabra del Señor dice que sí vino a nacer en Israel, porque ese era el pueblo escogido de Él. Pero Israel se había apartado, se había descarriado, y Dios quería redimirlo. En cierta oportunidad, dice la palabra del Señor, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es decir, al pueblo de Israel. Mas a todos los que la recibieron, eso es, a todos los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que si usted y yo hemos aceptado a Cristo, ahora los hemos convertido en su pueblo. Los hemos convertido en su remanente, porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Señor pasa predicando su palabra y llamando. Dice que a los que llamó, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también santificó. Y a los que santificó, a estos les dio un nombre de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. De manera que el Señor venía para reinar.
Y quiera la gente o no quiera, el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el gran yo soy. Él es el Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. De manera que en los tiempos que Jesús anduvo caminando y predicando este evangelio, la palabra del Señor dice que los discípulos se sentían como quien dijo: ya estamos con Él, tenemos todo. Pero se llega un momento cuando el Señor tiene que ascender al cielo otra vez. Pero Él dijo que iba a regresar otra vez. Dijo: y yo voy a regresar y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros, dijo, también estéis conmigo. Yo me voy a ir. Y se los decía una y otra vez. Y cuando el Señor dice que ascendió, a la vista de los apóstoles, a la vista de aquellos hombres, de aquellos 120 que estaban allá en el aposento alto, el Señor estaba platicando con ellos y estaba expresándoles palabras de motivación, diciéndoles: no se muevan de aquí de Jerusalén, no se muevan de aquí hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Así es que le dijo: yo me voy, pero porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no les será enviado. Estaba platicando con ellos cuando el Señor comenzó a levantarse de la tierra. Comenzó a desafiar la gravedad de la tierra y comenzó a elevarse a los ojos de los apóstoles. Comenzó a levantarse de la tierra. La tierra no lo puede sostener, sino que el cielo, la gloria que Él tiene con su Padre, es más poderosa que el poder de esta tierra. Y Él se levanta. Los apóstoles que quedaron atónitos. Todos los que estaban ahí se quedaron mirando hacia el cielo. No cabe duda que cuando en el monte de la transfiguración algunos apóstoles, discípulos, vieron al Señor que ascendió al cielo y se reunió con Moisés y Elías, pero quizás ellos esperaban: ya va a aparecer Elías y ya va a aparecer Moisés para reunirse con Jesús ahora otra vez. Pero no fue así. Él comenzó y ascendió, y dice que una nube le cubrió y ascendió al cielo. Pero mientras Él se perdía en el espacio, mientras Él se perdía en la inmensidad del espacio, aparecieron unos ángeles con vestiduras blancas y unas voces que dijeron: varones Galileo, estos que estáis mirando al cielo, este Cristo que ha sido tomado de entre vosotros, asimismo lo veréis venir cuando venga en la gloria de su Padre. Y eso es la que la iglesia en sí está esperando hasta el día de hoy. Eso es lo que la iglesia está erguidos, porque esperamos un día de estos aparezca el Señor a levantar a su iglesia. Aparecerá en medio de todos estos conflictos en el cual estamos pasando. El Señor dice en su palabra que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, por decirlo así, que ahora se ve el que es creyente y el que no lo es. Ahora se ve aquel que dijo el Señor:
El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La samaritana dijo, Señor, cuando venga el Mesías, lo va a aclarar todas estas cosas. Porque ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén es que se debe de adorar. Y nosotros, los samaritanos, decimos que aquí en este monte, porque aquí en este monte adoró nuestro padre Jacob. E incluso este pozo lo hizo él. Jesús le dijo, mujer, la hora viene y la hora es. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es la hora que viene? La hora viene y ahora es el tiempo. Cuando nosotros vamos a ver si verdaderamente somos adoradores. ¿En qué situación yo me encuentro esperando al Mesías? A veces nosotros creemos que solo estando en la iglesia, en la congregación de los santos, ¿por qué razón? Porque la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Creemos nosotros que solo estando aquí sentados en estas bancas que ahora están vacías, podemos esperar al Señor. ¿Cuándo iba? ¿A dónde estaba aquel hombre llamado que se lo llevó el Señor? Enoc. ¿No dice la Biblia que Enoc estaba en el templo? La Biblia no dice que Enoc estaba adorando. No dice. Dice la Biblia, dice que 365 años vivió Enoc y caminó con Dios y se desapareció porque Jehová se lo llevó. Caminó con Dios. No dice que estaba en un templo. Con eso no digo que no debemos de estar en el templo. Yo estoy en el templo ahora. Pero no específicamente tenemos que estar en el templo para vivir una vida de consagración, en vivir consagrados delante de nuestro Dios. Para cuando el Señor venga, los halle preparados y los halle haciendo su voluntad. Los tiempos que ahora estamos viviendo son tiempos bien fuertes. Y por eso que dice la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ahora bien, hablamos en el capítulo 2 dice, versículo 2 del capítulo 12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora bien, dice que los entendidos van a resplandecer. Los que entienden esto que está pasando hoy en día y que no han perdido ese sentir que ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Hay gente que tenía un concepto antes que decía, si yo no voy a la iglesia el sábado y domingo, yo ya me siento caído. Pero ahora ya tiene 2 meses, 3 meses de no ir al templo. Y si viene al templo, antes no decía gloria a Dios y aleluya, que no tenía amarrada la boca. Imagínese ahora cuando vengamos a la iglesia y todos vamos a estar tapados de la boca.
entonces ya no vamos a, pues, si no alabábamos a Dios con libertad cuando teníamos libertad en la boca, y ahora que vamos a tener algo, porque tenemos que acostumbrarlos que cuando estamos en la multitud tenemos que tener tapaboca. Ahora ya no vamos a poder hacerlo, pero podemos nosotros venir a este lugar con ese mismo gozo que antes veníamos. O ya perdimos el gozo del Señor. La palabra del Señor dice: los entendidos van a resplandecer. Y van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Está hablando de unas estrellas, dice, a perpetua eternidad, que vamos a resplandecer cuando venga nuestro Dios. Los vamos a levantar con un cuerpo incorruptible cuando el Señor venga, y los vamos a reunir con el Señor, millares y millares de gente, cuando Él venga a llevarnos. De manera que este tiempo que estamos viviendo, el Señor ha permitido que lo vivamos para que seamos probados nosotros de qué somos hechos, de qué hemos sido nosotros formados, de hojarasca o somos formados de oro fino. Estamos pasando por el fuego de la prueba ahora, a ver si es que el fuego del Señor está todavía ahí en nosotros o ya no existe. Yo pienso que cuando el Señor venga, a muchos los va a encontrar haciendo las cosas que cuando venía a la iglesia y recibía el sermón del pastor y que lo estaba exhortando, habían cosas que usted no las hacía, porque el pastor se las corregía el día domingo que usted venía. Pero como ahora ya no viene, no tiene nadie que la corrija, entonces usted ahora ya hace lo mismo que los demás. Ya hace lo mismo que hacen aquellos que no conocen al Señor. Y esa es la condición cuando nosotros estamos perdiendo la sensibilidad del evangelio del Espíritu Santo. Entonces, estas cosas iban a suceder, dijo el Señor. Pero aquí en el 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cierra las palabras y sella el libro. ¿Para qué se iba a sellar? Para guardarlo. Que quedara bien guardado el libro. Porque esta profecía iba a tener un espacio de tiempo bastante cerca de 3,000 años, 2,500 años. Iba a tardar esta profecía para que tuviera su efecto hoy en estos días que estamos viviendo. Por eso que a Daniel le dijo: sella el libro. No te preocupes, cierra las palabras, le dijo, están cerradas. Nadie las podía abrir. Nadie. Cierra el libro, le dijo, hasta el tiempo del fin. Y él le dice: y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Usted sabe qué significa ciencia. La ciencia se aumentará. Cierra el libro, le dijo, y en aquellos días, le dijo, y en aquellos días la ciencia se aumentará. ¿Cuándo son esos días cuando la ciencia se ha aumentado? Permíteme explicarle un poco que cuando yo le voy a decir mis años que tengo. Tengo 55 años de edad.
Pero cuando yo me venía creciendo de allá por unos 12 años, no se oía mencionar el nombre teléfono. No se oía mencionar el celular. No se oía mencionar todos estos aparatos que ahora tenemos nosotros. No podíamos nosotros llegar hasta lo último de la tierra mientras yo estoy hablando ahora, que sin menos duda me están viendo en Japón, me están viendo allá en África, me están viendo en Centroamérica, en Suramérica y en todos los rincones de la tierra me ven a través de la ciencia que el Señor también la preparó para que cuando estos momentos llegaran, cuando usted no se pudiera congregar dentro de los templos, lugares predestinados para alabarle y bendecirle, usted tomara la ciencia, tomara parte de la ciencia y pudiera alimentarse, que a usted le sirviera para que la palabra llegara a su vida, la palabra llegara a su corazón. ¿Quiere escuchar alabanzas? Usted puede poner en YouTube, pueden buscar en Facebook, pueden poner en diferentes aplicaciones que hay y usted puede encontrar mensajes edificativos, enseñanzas edificativas. La Biblia en audio la puede tener, que se la estén leyendo. Puede tener usted mensajes bastante de una calidad bastante fuerte, de lo que usted quiera obtener a través de la ciencia. Dios la preparó también, la ciencia, para estos últimos días. Ahora, ¿para qué tiempo Dios le dijo a Daniel que esta ciencia, que esto que le dijo en el capítulo 4, cuándo iba a tener su cumplimiento? No es en el siglo XXI, no es en el siglo XX, no es ahora cuando Dios está cumpliéndose esta palabra. Usted puede haber dicho, esta profecía se cumplió en los tiempos cuando Israel fue cautivo a Babilonia. Porque él estaba Daniel en Babilonia cuando él recibe esta palabra. Pero cuando en esos tiempos no estaba la ciencia como está ahora en día. Le voy a decir que incluso hubieron personas en aquellos días que no conocieron ni por ilusión el nombre de la televisión. La televisión es nueva. Los vehículos que ahora nosotros manejamos son nuevos. Eso acaba de salir en este siglo. 100 años. Allá por el año 1901 comenzaron a salir los primeros carros. Comenzaron a salir. No había televisión tampoco. Pero la ciencia en este siglo se fue dando y se fue dando y se fue dando. Y ahora hemos llegado al extremo que los quedamos atónitos al ver cómo está la ciencia. Entonces, la palabra del Señor dice, en aquellos días la ciencia se aumentará. Y esta es la palabra del Señor para estos días que estamos viviendo. Mire cómo dice el capítulo 9, cómo dice. Dice, Daniel, capítulo 8 y verso 26. En el 8:26, Daniel expresa acá también la visión. 8:26 de Daniel. La visión de las bendiciones al Señor. Sí, Daniel. Aquí estamos. La visión de la tarde y mañana que se ha referido
en verdaderas, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Oiga cómo le dice, la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Bien claro le dice, esto es para muchos días. ¿Se equivocó Dios? No, estaba Dios esperando el tiempo indicado para que esta profecía se cumpliera. Para que esta profecía viniera a tener su cumplimiento ahora que estamos viviendo nosotros estos tiempos. Pero dice que los entendidos van a resplandecer aún todavía. Usted está resplandeciendo, dice la palabra del Señor, que no se puede encender una lámpara y puede quedar debajo del almud o debajo de la cama o debajo de la mesa para que alumbre toda la casa, sino que se pone en alto. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así dijo el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Estamos nosotros en esta época del coronavirus. Le voy a hacer una pregunta aquí en lo secreto del Facebook, ¿verdad? ¿Sigue usted predicando el evangelio? En lo secreto, que no le digamos a nadie. Solo entre nosotros. ¿Usted le sigue predicando el evangelio a la gente para que se salve en medio de este coronavirus? En medio de esta pestilencia. ¿Tiene valor todavía de decir que Cristo viene? ¿Tiene usted valor de anunciar allá con sus compañeros de trabajo, allá con sus amigos, allá, qué sé yo, que Cristo viene y que esto que está pasando son principios de dolores y que esto fue lo que Dios habló a través de los profetas y que se ha venido a cumplir ahora en estos días? El Señor le dice a Daniel, cierra este libro. Le dijo, porque esto falta mucho tiempo para que se cumpla. Le dijo, esta visión te la di por la mañana y te la di por la tarde, Daniel. Esto es serio, le dijo, pero ahora que ya escribiste estas visiones, le dijo, ahora cierra el libro. Le dijo, ponele sello, Daniel, le dijo, porque esto va a ser, le dijo, para muchos días, que le dijo, cuando esto pase. Pero les voy a decir una señal. Y el que tiene entendimiento, que entienda, le dijo, ¿cuándo van a ser esos días? Cuando la ciencia sea aumentada. ¿Y cuándo son esos días? No es ahora. Ahora es la ciencia cuando todo está como usted no se puede imaginar. Bendito sea el Señor. Bueno, veamos qué dice Apocalipsis capítulo 10 y verso 4. Quisiera llevarlo por allá, Apocalipsis verso 10, 4. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 10, verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Oye, ¿cómo dice? Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Cierra, dice en el 10. Bueno, pero vamos a ir al 22. Al 22:10 de Apocalipsis también. Esto quiere decir, en Apocalipsis 10, dice que la cierre todavía. Pero en el 22:10, que dice, y me dijo,
Ahora aquí es diferente, óigame bien. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y aquí viene, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué más dice? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dios aquí le dice a Juan que ya no la cierre. Usted sabe, el capítulo 22 de Apocalipsis es el final de la Biblia, como que yo le esté hablando de Génesis 1:1. Como que yo le esté hablando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Como que yo le estoy hablando del principio y ahora aquí Dios lo está hablando al final, a la salida. Quien no selle ese libro, porque ahora las cosas están saliéndose de una manera que el tiempo se acabó. El tiempo ya está terminado. Un día de estos, qué sé yo, podría ser mañana, hoy mismo, o esta semana, o este mes que estamos. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre que viene en las nubes. Pero ¿estamos nosotros preparados para irlos con Él cuando Él venga? La palabra del Señor dice que estas son palabras, tiempos proféticos, tiempos cuando verdaderamente la palabra del Señor se está cumpliendo. La gente está como que nada ha pasado y que de algo los vamos a morir y que de de cualquier cosa los va a pasar. Estados Unidos ha perdido millones y millones de dólares. Está en quiebra. El mundo entero está de luto. Las naciones no le hallan solución a este problema. No hay medicina para lo que está pasando hoy en día. Aunque la ciencia se ha aumentado, la ciencia no tiene la capacidad para poder hallar la medicina para este virus en el cual estamos pasando nosotros. Pero la gente no entiende esto. La gente no se pone a pensar, erguidos, dijo el Señor, cuando veáis estas cosas, es que mi venida está a las puertas. ¿Sabe una cosa? Abrieron las playas y abrieron las iglesias. Las playas las abrieron parcialmente, como también las iglesias las abrieron parcialmente. Los bares también los abrieron parcialmente,
¿Y usted cree que los abrieron porque el coronavirus ya se fue? ¿O los abrieron porque es necesario que la economía del país, del mundo entero, pueda subirse otra vez? Porque por cada cajetilla, cada cerveza que venden en los bares, ellos pagan una cantidad de impuestos grande y todos esos impuestos van para el gobierno, y el gobierno ha estado perdiendo los impuestos de todos los trabajadores que no están trabajando y no están pagando impuestos. Para no serle muy gravoso, yo sé que a usted en su cheque le descuentan algunos hasta $200 por semana, otros 300 por semana, y todos esos impuestos son por semana para el gobierno. Entonces el gobierno está necesitando que usted trabaje para que la economía suba, pero no es porque el coronavirus se ha ido. Ahora bien, como abrieron todas las iglesias y abrieron las playas y abrieron todo, le voy a decir algo. Las playas se llenaron de gente. Los bares se llenaron de gente. Las iglesias tienen miedo a contaminarse los hermanos, y por eso, aunque se abra parcialmente, dicen, no, yo no voy porque vaya a ser que me contamine, pero a la playa bien va. Bien si se va para la playa y anda en aquel bulla de gente, asando carne y bañándose y haciendo lo que no tiene que hacer. La gente se ha amontonado a hacer lo contrario de la voluntad del Señor. No necesita que abran las iglesias. Donde usted está, doble sus rodillas, póngase de acuerdo con su Señor. Y si las iglesias se abren, pues vengamos, póngase la mascarilla, lávese las manos, como dice la ley. Abríguese, guarde el distanciamiento, salude a su hermano a la distancia, así como lo dicen. Pero no le niegue la alabanza a nuestro Dios. A la playa, si bien va, y quisiera estar allá todos los fines de semana y galán, porque no hay cultos en su iglesia. Pero, ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Le estamos sirviendo al Señor en estos últimos días? Oiga, hermano, hermana, sierva, siervo del Señor, esto no es broma. Tanto ni el coronavirus es broma, como tampoco esta palabra es broma. Es cierto, lo que yo le estoy leyendo es una palabra que está totalmente de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo. Usted podría decir, pero ¿por qué no lo dijo antes? Los predicadores lo hemos venido diciendo. Lo que pasa que usted y yo, hasta no ver, no creer. Pero como y ahora estamos viendo estas cosas, y aún viéndolas, nosotros no lo sometemos a Dios. La palabra del Señor dice que Dios derramó su copa y envió, dice, su ángel a que derramase su copa, y a los hombres les cayó, dice, una peste a todos los seres humanos, y los hombres, al lugar de buscar a Dios, dice que aún se envolvieron en sus lascivias y se fueron hundiendo cada vez más en el pecado, y blasfemaron contra Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Todas las cosas están como que nada va a acontecer. Le digo, hay un acontecimiento con el cual nunca se ha visto. Daniel lo expresa, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que leímos hoy, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El texto base que tomamos: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Que el Señor te bendiga. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te ruego por favor que la pongas por obra. Cristo pronto viene. No lo tomes en poco. La palabra del Señor es la misma que ha estado desde muchos siglos atrás. Y mira hasta cuándo se está cumpliendo. Y que el Señor dijo que iba a venir. ¿Cuándo dijo el Señor? Cuando veáis todas estas cosas, dijo el Señor, erguidos. ¿Qué quiere decir erguidos? Para la oreja. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, no dejes que pasen estas cosas que sin que te hablen a ti. Dios habla a través de estas cosas, pero nosotros no le escuchamos. Nosotros no oímos. Hacemos oídos sordos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios no los tomará por sorpresa, porque ya lo dijo antes. ¿Tú estás esperando al Señor? ¿Tú estás esperando la venida de Cristo? ¿La estás esperando de qué forma? ¿La estás esperando cómodamente? ¿Se te ha olvidado que tienes que honrarle y glorificarle y darle la honra ahí donde estás? Si tú has escuchado esta palabra y quisieras entregarte en las manos del Señor, no importa dónde estés. A través de estas redes llegamos a todo el mundo y la palabra del Señor no la detienen fronteras. Es la misma que estás escuchando. Dios ha hablado a tu vida hoy. Repite esta oración conmigo si quieres aceptar a Cristo. Di: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Yo quiero, Señor, ser salvo. Quiero irme contigo cuando vengas en tu reino. Yo espero tu venida. He entendido tu palabra, Señor, y por eso te pido que me perdones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a entender tu palabra y tus caminos. ¿Has hecho esta oración conmigo? Llama al 240-422-1660 y estaremos orando aún más por ti. Este es el pastor Mauricio Pineda, el cual te ha hablado en este momento, pastor de la Iglesia Pentecostal, el Monte Sinaí. Bendiciones a todos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti. Dios tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Ese es el deseo del pastor y la Iglesia Pentecostal, el Monte Sinaí. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén.